cada jueves está conmigo aquí en el estudio mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, tocayo, qué gusto. Bienvenido. Y además este nuevo formato. En este nuevo formato estamos experimentando para es. no aburrirnos y sobre todo para que se vea mejor en la tele. Así es, tocayo. Oye, pues varios asuntos y obviamente mucho tiene que ver con lo que estamos viendo en los órganos autónomos. Así es, mira, bueno, toda esta semana y a lo largo de varias semanas el presidente de la República ha estado criticando primero muy sutilmente, y ahora muy abiertamente a los órganos reguladores. Básicamente, para que la audiencia sepa qué es un órgano regulador, son, digamos, órganos del Estado que tienen cierta autonomía, digamos, de acuerdo con su naturaleza jurídica, para regular actividades económicas. ¿Por qué es tan importante este tema? Yo aquí me remontaría, digamos, al tema de la historia de este tipo de organismos, ¿no? En los años en que se creó la Constitución mexicana, en 1917 para adelante, durante el desarrollo estabilizador, etcétera, los órganos reguladores no existían per se. ¿Por qué? Porque el Estado, es decir, papá gobierno, daba y quitaba, el presidente daba y quitaba de acuerdo con sus prerrogativas políticas. En otras palabras, te portabas bien, te daba X o Y, te portabas mal y te daba palo, ¿no? Así que durante muchos años así fue. En 1983, digamos, con las nuevas tendencias que se estaban llevando a cabo en Europa y otros países, se creó un órgano, un Estado ya no propietario, digamos, de los bienes nacionales, de la economía, sino un Estado regulador. ¿A qué me refiero con eso? Obviamente se crearon instituciones como el INEGI, una serie de distintos otros órganos, por ejemplo la Profeco, etcétera, pero estaban todavía subordinados al poder político, al poder público, ¿no? Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, pues justo si a lo mejor no estabas muy... el presidente de la República no estaba muy a tu favor, pues te ahorcaba vía la regulación de telecomunicaciones o en muchos otros ámbitos, ¿no? Así es, entonces es un excelente ejemplo. El ejemplo de las telecomunicaciones en ese entonces pues era más bien una regulación de radio y televisión casi exclusivamente. Telecomunicaciones pues era un monopolio estatal, digamos, Telmex. Entonces, en este caso, pues te daba una concesión, te establecía cláusulas incluso de ciertos contenidos, todavía la ley lo establece, pero ciertos contenidos, una serie de obligaciones, y te portabas mal y entonces pues apretaba el cuello y entonces podías perder esa concesión, ¿no? Entonces, en el 83 para adelante se creó este Estado regulador en donde se regulaba a través de distintos órganos desconcentrados generalmente, lo que significa que estaban subordinados al poder político, a las secretarías de Estado. Sí, por ejemplo, el IFT ahora que ha estado muy en el centro de la discusión, lo dijo el propio presidente en la autorización de la fusión Fox-Disney, pues no le puede ordenar a Gabriel Contreras, el presidente del IFT, que la apruebe o que la deniegue, ¿no? En función de los criterios presidenciales. Es en su soberanía como órgano autónomo, desde un aspecto totalmente técnico en donde se analiza el mercado, porque la COFESE hizo lo propio con respecto al tema de las películas, pero no pasa por el poder político. Así es, el poder político no interviene directamente, puede hacerlo tal vez indirectamente con presiones de otra naturaleza, pero obviamente en temas técnicos se crearon estos órganos y es a mi siguiente punto. Después del órgano, digamos, del Estado regulador, pues estamos en el Estado, digamos, como replicado un poco lo que dice el presidente, el Estado neoliberal, en donde obviamente se desincorporaron muchas empresas estatales, se crearon estos órganos reguladores, muchos de ellos autónomos, y ahora, años después, digamos ya en años más recientes, ya tenemos el IFT, tenemos la COFESE y tenemos otros órganos que son órganos reguladores constitucionalmente autónomos, lo que significa que están por arriba de los distintos entes de gobierno, es decir, tenemos 3 poderes de la Unión y además tenemos órganos reguladores autónomos, ¿no? Y que además, desde un punto de vista económico, a los probables inversionistas o los que buscan participar, pues eso da mucho más claridad, ¿no? Porque dices, es con criterios técnicos que se establecen condiciones para tal licitación en materia, vamos a pensar, de telecomunicaciones de un espectro, o en materia energética, a propósito de la reforma energética, los permisos, ¿no? O los criterios para definir el tema de los ductos y a qué precio y tal. Bueno, pues eso lo estableció la CRE, que también está en el ojo del huracán a propósito de lo que ha dicho el presidente. Entonces, digamos que desde un punto de vista de el mercado, pues da reglas muy claras y árbitros mucho más neutrales, ¿no? Así es, y al final lo que está pasando un poco, por cierto lo escribí en mi columna esta semana,
es que el presidente López Obrador tiene una visión, digamos, de la regulación económica, de la regulación del Estado, más, digamos, del Estado protector o del Estado propietario, ¿no? En otras palabras, el presidente dispone y los demás, pues, se friegan, ¿no? Entonces, creo yo que ahí está la disyuntiva entre la visión, se puede decir así, conservadora del presidente López Obrador y la visión, digamos, más neoliberal, por así decirlo, de la regulación de distintos sectores económicos. Como bien mencionas, pues está desde las telecomunicaciones hasta las minas, hasta temas de energía que son muy especializadas, y por eso los órganos reguladores tienen gente especializada que elige el propio presidente, se ratifica en el Senado, incluso, te lo puedo decir por experiencia propia, por ejemplo, el IFT tiene un proceso muy riguroso de estudio, digamos, de presentación de un examen, una serie de requisitos que determina el Banco de México junto con otros 2 órganos. Y a mí me pasó hace varios años, pues apliqué y hice el examen, y dificilísimo, etcétera. Entonces, verdaderamente lo que buscan es la mejor gente para regular estos sectores, ¿no? Y eso viene al caso porque ayer justamente hubo una comparecencia de las ternas que envió el presidente para ocupar los asientos en la Junta de la Comisión Reguladora de Energía, y ahí se le preguntaba a uno de los que fueron lanzados en las ternas: oiga, ¿usted sabe cuál es el CEL? No, dice, pues mi celular, ¿no? Sí. Le decía, no, son los certificados de energías limpias. Así es. Ay, no, pues no se lo manejo. Y entonces habla, digamos, de la competencia técnica que deben de tener estos perfiles, porque el presidente, por otro lado, también se quejaba de que hay un conflicto de interés en donde a veces, pues eso es de acuerdo a la legislación actual, ¿no? Tú tienes el que hoy es regulador y de acuerdo a la ley actual, pues tiene que pasar un año, sí, para que puedas trabajar en una instancia de la misma área que tú regulabas. Habría que revisar cómo se da en otras partes del mundo y sobre todo qué es más sano. A lo mejor intuitivamente suena bien, es decir, puede haber un conflicto de interés, se tendría que ampliar a 5 o 4 años, sí, pero también en los señalamientos que hizo, por otro lado, de corrupción el director de la CFE en cuanto a funciones, pues todos han ido saliendo, porque además de imprecisiones, claro, pues había unos como Carlos Ruiz Sacristán, el que hoy es presidente de IEnova, que decía, pues mi último cargo lo tuve en el año 2000 y me contraté en IEnova hasta 2012. Así es. No, entonces ahí sí ya han pasado 2 administraciones, es decir, él venía de Zedillo, 2 administraciones panistas. Y yo creo que, mira, el efecto que está teniendo esto, pues obviamente hay nerviosismo de los inversionistas. Dicen, bueno, pues si están atacando a los órganos que garantizan que se lleve a cabo procesos, digamos, de permisos, etcétera, limpios y transparentes, pues voy a dudarla 2 veces. Ataca a la seguridad jurídica, sí, de ellos, ¿no? Que hay que decir que hoy le preguntaron muy puntualmente si pensaba hacer una modificación con respecto a los órganos autónomos, y dijo que no. Porque, claro, ha ido haciendo una serie de señalamientos que, si bien desgastan estos órganos, como lo mencionas constitucionalmente, pues habría que hacer una modificación de la Constitución. Y es muy complicado. Y es muy complicado. Y sobre todo, bueno, pues ahí vienen también otros órganos que han sido totalmente, una y otra vez lo ha reiterado, como el Banco de México, que tiene autonomía constitucional. Así es. Que también es otro de los garantes, digamos, de la estabilidad macroeconómica, sobre todo con el mandato de tener una inflación baja y estable. Y el tema justamente es, puedes crear incentivos perversos porque estás involucrando a la política en órganos que regulan temas muy especializados, de nuevo, desde telecomunicaciones, desde energía, y el problema es que podemos volver a, sabes que te portaste bien, no te portaste bien, te doy y te quito, ¿no? Y eso es justamente lo que se trata de evitar. En otros países justamente se ha hecho estos mismos esquemas. Tal vez en México fuimos más allá porque lo subimos hasta nivel constitucional, pero sí es algo sano que se lleven a cabo este tipo de procesos a través de órganos autónomos para poder tener certeza y además poder tener la transparencia de que estamos obteniendo un permiso, una concesión o una licitación mediante procesos que son transparentes. Ahora, eso no exime de que, como cualquier institución humana, puedan existir, digamos, corrupción, o puede existir ineptitud, este tipo de cosas, pero lo estamos viendo. Quieres nombrar a comisionados, quieres tomar desde adentro estos órganos reguladores, lo que vas a hacer incentivos perversos de gente que no tiene ni idea de lo que va a estar haciendo, ya se exhibieron en el Senado, y entonces ahí sí vas a tener un problema muy grave, ¿no? Sí, ahora, algo importante y siendo optimistas es que finalmente parece que hemos logrado en muy poco tiempo construir cierto nivel de competencias técnicas que harán muy difícil que eso
ocurra, ojalá así sea, en función de que las decisiones que toman estos órganos tienen que estar técnicamente solventadas, fundamentadas, y es relativamente fácil para los especializados en los temas de telecomunicaciones, energía, etcétera, señalar si hay pues errores muy básicos, ¿no? Como ha ocurrido en estas comparecencias. Así es, y yo creo que, bueno, es un error garrafal no saber incluso las organizaciones, yo no me dedico a energía, pero el CEL, este tipo de cosas, pues bueno, por lo menos ponte a estudiar para llegar al Senado, ¿no? No era muy difícil, ¿no? Sí, o sea, esto, ponte a estudiar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Así pero es. bueno, pues ahí está el tema, querido tocayo. Así es, Gracias tocayo, por estar un gustazo. aquí. Vamos a hacer un